Vox. Gracias, presidente. Bueno, miren, yo en el momento que digan que les gusta lo que decimos en Vox, será el momento en que nos preocupemos, porque será que estamos sucumbiendo a ese pensamiento único que toda la izquierda pretende imponer y obligar a los demás a que pensemos igual. Mire, señora Llamedo, estos presupuestos son más de lo mismo. Gasto, gasto, más gasto, vuelven a incrementar el gasto de personal, menos inversión que encima no ejecutan, más dinero en transferencias que son ayudas y subvenciones. Y la gran parte de estas subvenciones van destinadas a sufragar los gastos de sus lobbies y asociaciones afines, otra parte de estas ayudas se van al exterior y, por lo tanto, no revierten en Asturias, y una ínfima parte de todos los millones despilfarrados van a ayudar directamente a los asturianos. El año pasado le dije que esta consejería era el chiringuito Llamedo y poco me equivocaba. Jimena SL, subvenciones y barra libre que paga Llamedo. Eso sí, con el dinero de todos los asturianos que pagamos a través de los impuestos, que cada año este Gobierno recauda más ahogando a las clases medias y trabajadoras. Tenemos toda una Dirección General de Igualdad con un presupuesto de más de 14 millones. ¿Cuáles son los objetivos? Fomentar la igualdad y la atención integral de las mujeres víctimas de violencia. De 14 millones de euros, 3 son gastos de personal y bienes corrientes, 7 para pactos, TPA, algunos ayuntamientos, fundaciones, asociaciones afines al Gobierno, actividades para la mujer, los hombres, no la igualdad, no sé, FADE y, por supuesto, no podían faltar los sindicatos Comegambas, UGT y comisiones obreras, como si no tuviesen ya bastante. 4 millones restantes son ayudas directas a las mujeres víctimas de violencia, la Casa de Acogida de la Cruz Roja, bonos de conciliación e inversiones. 10 millones de gasto para mantener su red clientelar ejecutado al 100%. 4 millones para ayudar a quien de verdad lo necesita, con poco más del 50% ejecutado. Y vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia, 0% ejecutado del millón presupuestado, 0 euros pagados. Subvenciones a FADE y los sindicatos UGT y comisiones obreras, 100% ejecutado. Para el 2025 incrementan partidas para ayudar a los sindicatos Comegambas, creando, atención, la Escuela Sindical de Género, de UGT y comisiones obreras, 75.000 euros más, frente a una subida ridícula de 25.000 euros para ayudar directamente a las mujeres víctimas de violencia. Si uno hace las cuentas del total del presupuesto de esta Dirección General, de cada 10 euros, 80 céntimos son ayudas económicas a las víctimas de violencia. Esto sí es delirante, señor González. 30 céntimos a inversión sin ejecutar, 90 céntimos a la casa de acogida, 60 céntimos a conciliación y 7,5 euros a gastos de la Dirección General y a gastos de sus lobbies y asociaciones afines. 2,5 euros para ayudar a los asturianos, 7,5 euros para la clientela socialista. Para la señora Llamedo es más importante ayudar a los sindicatos de clase que a las víctimas. Este es el negocio socialista, victimizar y usar a la mujer para el beneficio de los intereses partidistas. Otro de los puntos importantes de esta consejería es hacer frente al reto demográfico. El año pasado se creó una Dirección General que, además de tramitar la Ley de Impulso Demográfico, que no ha servido hasta ahora para nada, pues ha concedido ayudas a la natalidad. Del 1.600.000 euros presupuestados en esta Dirección General, solo han concedido 43.200 euros este 2024, según resolución firmada por la señora consejera, que parece ser que desconocía. Una dirección de igualdad de casi 3 millones de euros para llevar a cabo una ley de impulso demográfico sin ninguna medida, para gestionar 43.000 euros en ayudas a la natalidad y poco más. No aumentan los nacimientos, pero se duplican los socialistas y las direcciones generales. Estos sí que se reproducen. Y si hablamos de las intenciones del Gobierno respecto a la inmigración asturiana, pues vamos, casi 2 millones de euros en subvenciones que se quedan en el exterior, casi 2 millones de euros para el extranjero frente a los 43.200 euros para la natalidad en Asturias. Casi 2 millones de euros para el extranjero, a la vez que se reducen en más de 1,5 millones de euros las ayudas al sector primario, por ejemplo. Y si hablamos de inversiones, pues brillan por su ausencia. Claro ejemplo, el turismo. 22 millones de los 35 presupuestados en inversión real para el turismo en 2025 son partidas no ejecutadas del 2024. Y usted, señora Llamedo, apareció en un acto en octubre de OTEA
vendiendo como la panacea una gran inversión para el sector, como si fuera nueva, al más puro estilo barbonista. Esto de vender anuncios se les da muy bien a ustedes. Era una línea de ayudas de la eficiencia energética para las empresas del sector turístico. Vendió usted algo como nuevo y esto viene de atrás y todavía no lo ha ejecutado. Podía haber beneficiado ya a 102 empresarios y no lo ha hecho. Eso es otra resolución que parece ser que también usted desconoce. Así que lo que necesitan los socialistas es justo lo contrario a lo que necesitamos los asturianos.